Hola, hola, hola. Bueno, como siempre les digo, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este espacio que hago realmente con la intención de contribuir a la comunidad difundiendo información de primera mano, adecuada y sobre todo de forma accesible y gratuita. Hoy tengo un vivo muy especial. Todos son especiales, ustedes me habrán escuchado ya, pero este es muy especial porque voy a estar hablando con alguien que para mí es muy importante a nivel personal, a nivel laboral, y vamos a estar hablando de un proyecto que nos involucra a las dos y que involucra a muchas otras personas también. Y ese proyecto tiene un nombre y un concepto muy específico que es la interseccionalidad. Así que para hablar de esto le voy a dar lugar a mi invitada, a Linda, y le voy a pedir a ella que se presente, como siempre lo hacemos. Bueno, vamos a ver si le podemos pedir que se sume. Acá está. Desde interseccionalmente. Vamos a pedirle a Linda nuevamente que se pueda sumar, que me envíe la invitación, porque lo estaba haciendo, pero no logré poder invitarla. Linda, por favor, envía nuevamente. A ver acá. ¿A qué te estoy invitando? Ahí estás. Hola, Hola, hola. hola, Karen. Bueno, ahí viste que estaba presentándonos. Hoy empezamos tarde, pasaron todas las cosas habidas y por haber, pero acá estamos. Sí, vamos a terminar en horario, vamos a terminar a las 5 en punto, hora de Colombia para este vivo que estamos haciendo y espero que quede guardado para quienes después lo quieran ver en diferido. Bueno, te invito a presentarte. Ya estuve como contando un poquito, así que cuéntanos sobre ti y sobre lo que vamos a estar charlando hoy. Bueno, hola Karen, hola a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Linda Rosero. Como dijo Karen, tenemos un proyecto que habla mucho de interseccionalidad, que es el tema del día de hoy. Yo soy autista, abogada por los derechos de las personas neurodivergentes y con discapacidad, sobre todo enfoque en discapacidad invisible. Esa es como mi presentación. Me enteré de mi autismo en... Ay, 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 ay. Algo ocurrió con Linda, que se nos fue un segundito. Bueno, vamos a esperar que internet se acomode y mientras tanto yo les cuento que el nombre de estos vivos se llama Con un Tinto. Generalmente comparto con un cafecito, que es la forma de estar en Colombia, a un café pequeñito americano expreso. Pero hoy voy a estar con una tacita de té. Me gusta mucho también el té y la invitación es a que se pongan cómodas, a que podamos escuchar esta información, a que veamos qué tiene para nosotros hoy, Linda, para compartirnos. Ahí la estoy invitando nuevamente. Ahí volviste que te había ido, se nos Sí, ya cayó que la estoy. red. Bien, bueno, te estabas presentando, estabas contando que habías recibido tu identificación hace poco y ahí quedamos. Yo estaba Ya, eso. hablando de que iba a tomar una infusión para hacernos este espacio ameno y agradable. Yo aquí tengo mi tinto, así, aquí sí estoy con café. Bueno, sí, eso, o sea, no hace tan pocos, ya son 5 años este año, de la identificación del autismo, desde Eva Activismo. Ya, creo que desde Eva Activismo desde un enfoque no médico, porque como ya dije, soy abogada, y llegué a la comunidad o sea, autista de mi país muy pronto después del diagnóstico. Entonces, básicamente, esa es mi presentación y yo estoy con mi café aquí, con mi tinto para compartir este espacio. Bueno, gracias primero por venir al espacio. También contaba que es muy especial hoy porque es el primer vivo que sale desde Interseccionalmente, donde Interseccionalmente se puede unir. Ya son 1000 personas confiando en nosotros, lo cual no es menor. Y antes de darle lugar al repertorio que tenemos de preguntas, porque yo siempre les cuento que nada, eso es espontáneo, esto ya viene organizadito con tiempo. Y hoy vamos a tener una estructura aparte porque con Linda tenemos un ajuste de tener un timer.
Te quería preguntar algo. Nosotras estamos en Colombia y por ahí muchas otras personas se preguntarán, ¿cómo así que es que llegaste pronto a la identificación en relación a los adultos de tu país? Entonces, si pudieras como compartir esto un poco para que los demás entiendan de qué estás hablando. Sí, pues creo que existen muchas barreras para las personas autistas que no llegaron en la infancia a su identificación, sobre todo si son mujeres y personas no binarias. Creo que todavía hay muchísimas barreras, ¿sí? El autismo tiene sobre todo una imagen muy masculina aún y el estereotipo es masculino. Yo digo que llegué pronto porque a pesar de que fue una búsqueda exhaustiva, no me demoré tanto. O sea, conozco personas que primero pasaron por otros diagnósticos de salud mental, por diagnósticos erróneos, por invalidación y después llegaron a su diagnóstico de autismo o bueno, a su identificación de autismo. En mi caso fue más bien corto. Yo me demoré unos 4 o 5 meses desde que me autoidentifiqué como autista hasta el momento en que llegó mi identificación clínica. ¿Sí? Entonces creo Ok. que a eso me refería, es como, y creo ahí, y ahí empezamos con el tema de la interseccionalidad, que se debe a que yo tenía pues otros privilegios, además de ser mujer autista, o sea, que es un poco, digamos, lo que invisibiliza, como de clase, el poder pagar yo mi propia evaluación, el doble idioma que me daba más herramientas de leer información un poco más actualizada de autismo que en español, entonces digamos que yo llegué pronto. ¿Sí? El uso de herramientas informáticas, que yo no le tenía miedo al internet, un montón de cosas ocurrieron para que yo llegara antes. Sí, creo que es eso. Ok. Bien. Otra cosita también antes de empezar. El tema de hoy, para quienes se están sumando hasta ahora, es porque es importante hablar de interseccionalidad en las neurodivergencias. Pero en la presentación también contabas que eres abogada y que te has dedicado a discapacidad. Yo quiero saber si hay muchos abogados que hagan esto, si hay pocos abogados que hagan esto y por qué los abogados harían esto. Entonces, que nos cuentes un poco sobre eso. Ya, a mí no me, o sea, realmente no creo que haya muchos abogados que se enfoquen en discapacidad y menos desde un enfoque social de la discapacidad. Y ahorita lo cuento un poco. En Colombia conozco realmente dos firmas, o sea, jurídicamente, que es la que hace parte interseccionalmente y este proyecto que tenemos, y otra firma que se dedica a inclusión en general, no tanto a discapacidad, con el enfoque de derechos que al menos nosotros manejamos. Eh, Realmente en la carrera no me dieron sino 2 clases de discapacidad. Siempre a las personas que me entienden lo cuento. Lo uno es la inimputabilidad, que es la imposibilidad de condenar a alguien por un delito si no puede autodeterminarse. Y la otra, que las personas con discapacidad tienen especial protección constitucional. Pero fueron 2 clases por encima, o sea, yo no recuerdo que yo tuviera materias específicas sobre discapacidad. Ya cuando llegué a mi identificación en la adultez, sabiendo que era autista, y empecé a hablar de discapacidad porque el derecho habla de discapacidad, me di cuenta que un montón de leyes, un montón de cosas, un montón de instrumentos internacionales, nacionales y reglamentos que protegen a las personas con discapacidad, pero yo no las conocía y solo llegué a ellas después de saber que yo era autista. Sí, entonces no hay muchos Bien. abogados que lo hagan, pero sería maravilloso que más sí lo hicieran. Ok, yo creo que para este punto muchas personas deben estar diciendo, vamos a hablar de neurodivergencias, ¿qué hace Linda hablando de discapacidad? ¿Qué Bueno, podemos decirle a las personas para que en este momento no abandonen el video y digan, no, esto no tiene que ver conmigo? mira, digamos que mucho mi Mm, historia, pero también Se volvió entender, otra vez a poner en delay. Espérame que se volvió a poner. Ahí está ok, volviendo. ahí, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Listo. Digamos que el autismo, eh, sí, así no, escribieron un comentario, perdón, me distraje, sí, yo Ahora lo llegué al vamos a leer, síndrome, sí. al síndrome premenstrual disfórico antes de la identificación de autismo, en mi caso al menos, pero bueno. Eh, Hola a la persona que nos escribió. Básicamente, Ay, otra vez se te fue. Hola, hola, yo te estoy El escuchando bien, internet. No, pero el ¿ok? tuyo a mí me sale con delay. Ok, Entonces voy a hacer yo un ajuste. Vamos a perdernos uno. Ahí está. Por ok, las dudas, porque hoy ok, nos demoramos justo fue porque estaba esperando a los operadores de mi internet y llegaron 10 minutos antes de este video. ok, bueno, entonces vuelvo al tema. ¿Qué pasa con el autismo, la discapacidad o la neurodivergencia y la discapacidad? La discapacidad tiene muy mala prensa o ha tenido muy mala prensa a lo largo de la historia. Desde mi punto de vista no hay nada malo en ser una persona con discapacidad, una persona discapacitada, alguien disca, o sea, realmente
hablar de discapacidad no es una mala palabra, no es un insulto y que la gente lo entienda desde ahí. O sea, desde donde yo me ubico hay diversidad humana y dentro de esa diversidad humana existe la discapacidad y punto. ¿Sí? Sin embargo, entiendo que es un camino largo de recorrer porque otra vez la discapacidad tiene muy mala prensa y tenemos una visión o un estereotipo de la discapacidad que no se ve en muchos casos como se ve la neurodivergencia. ¿Sí? Por muchas razones. Primero, porque las personas neurodivergentes que llegamos a la identificación en la adultez hemos adquirido herramientas por nuestra cuenta o nuestro entorno nos ha permitido, digamos que sobresalir o mantenernos de forma que no comprendemos que las dificultades están presentes. Y esta es mi historia personal. Yo al principio llegué y yo es como, el autismo lo entendí pronto. Lo que pasó es que la discapacidad no tanto. ¿Sí? Es como, ¿cómo yo que puedo hacer tanto voy a ser discapacitada? ¿Cómo yo que era la mejor en el colegio, siempre me iba muy bien, he tenido todo, soy una persona con discapacidad? Yo sí agradezco mucho a la comunidad autista que me recibió y tuvo la paciencia conmigo. Y también al cambio de enfoque. Cuando empecé a estudiar la discapacidad desde el derecho me di cuenta que no es esta mala prensa que la gente, que usualmente tenemos pues, como sociedad, sino que tiene que ver con cualquier diagnóstico que en relación con el entorno genere barreras para acceso a bienes y servicios. Y en Ok, neurodivergencia, o sea, y hay pues digamos otras cosas, pero en la discapacidad se habla de niveles de apoyo. Y hay personas que tienen niveles de apoyo más altos y otras personas que tienen niveles de apoyo más bajos, ¿sí? Es decir, que una persona, o sea, no hablando tanto de independencia, porque los apoyos no solo es estar con otra persona o depender de alguien más, un apoyo puede ser tener un carro, un apoyo son las gafas, un apoyo, sí, o sea, un apoyo es una silla de ruedas, pero también un apoyo es tener ahorros en el banco, o sea, el apoyo, digamos que es un término amplio. Uno se da cuenta que como neurodivergentes necesitamos apoyos, necesitamos adaptaciones y que sin esas adaptaciones no accedemos a bienes y servicios en condiciones de igualdad. Y por eso yo hablo de neurodivergencia y discapacidad. ¿Sí? Y la discapacidad entendida como una situación relacional y del entorno. ¿Sí? Entonces es como si yo tengo el mundo resuelto a mi alrededor, tal vez que no sea tan obvia las dificultades que existen, pero si por ejemplo estoy en un espacio donde todo el tiempo me exigen ser como no soy, por ejemplo, comunicarme de formas diversas o mantener la atención de formas diversas, pues ahí hay una situación de discapacidad, ¿sí? Esto es una discusión mucho más larga, pero otra vez reitero, es la neurodivergencia legalmente por la definición de discapacidad se entiende como discapacidad e independientemente del nivel de apoyo, ¿sí? Y lo último que voy a decir sobre eso es, hay algunas discapacidades que hacen que la persona no pueda hacer cosas y otras discapacidades que hablan de niveles de dificultad, ¿sí? No es que no se puedan hacer las cosas, pero la dificultad es mayor. Y eso es, digamos, lo que juega en neurodivergencia sin discapacidad intelectual. Y entendiendo que la neurodivergencia o solo los diagnósticos de neurodivergencia sin discapacidad intelectual asociada igual son discapacidad psicosocial. ¿Sí? ok. Bueno, cuéntanos ahora sí, ¿qué es la interseccionalidad y por qué esto es importante en neurodivergencia? Ya, bueno, la interseccionalidad viene siendo una teoría social política que se crea desde el feminismo negro en Estados Unidos. El caso, bueno, hay una autora que es Kimberly Crenshaw. Ella inicia el caso, básicamente, la situación es una demanda de mujeres negras de un pueblo de Estados Unidos en contra de la General Motors, que era la principal contratante de trabajadores en el área. Y lo que ocurre es que ellas alegaban que estaban siendo discriminadas porque no las contrataban en la empresa. El argumento de la empresa fue que habían hombres negros contratados y mujeres blancas contratadas. Entonces, como habían negros y mujeres contratadas en la empresa, no podían discriminar. Entonces, básicamente este concepto de la interseccionalidad surge para defender estas situaciones donde no solo hay una característica, porque ellos hablaban de hombres negros contratados, mujeres blancas, sino donde hay varias características, identidades o rasgos humanos que se entrecruzan, ¿sí? Y en ese entrecruce se crea una nueva forma de discriminación o de potencialización del mundo. Sí, inicialmente Kimberly Crenshaw habla de la interseccionalidad como identidades que generan opresión, o sea, que son negativas, pero digamos que en conceptos más actuales de interseccionalidad se ve que hay identidades que nos favorecen o nos protegen y otras identidades que pues permiten la opresión. Entonces, en este caso, lo que pasa es que estas mujeres pudieron probar
que el problema no era contratar mujeres blancas ni hombres negros, sino que a las mujeres negras no las contrataban, porque usualmente los trabajos de los hombres eran de fuerza y de las mujeres blancas de cara al público, y la empresa no quería, por una cuestión de racismo, que las mujeres negras fueran la cara al público de su empresa. Entonces, a partir de ese concepto, diciendo es que ellas nunca van a poder separar su raza de su género, y por eso se crea una nueva forma de discriminación, es que empieza a surgir esto de la interseccionalidad, y es entender que como seres humanos no nos podemos separar de nuestra identidad, a pesar de que los estudios se hagan de manera separada. Sí, entonces, por ejemplo, en las ciencias, y sobre todo hablando de neurodivergencia, se estudia el autismo de manera separada de la persona y de la persona de su entorno. Se estudia el TDAH separado de la persona y separado del entorno. Entonces, la interseccionalidad en este caso creo que nos sirve en neurodivergencias como una crítica, de entender que las personas neurodivergentes son mucho más que la identificación o la neurodivergencia que salió en el diagnóstico clínico. Y además permite reconocer cuáles son esas identidades protectoras u opresoras que la persona habita, ¿sí? No sé, hasta ahí. Bien. ¿Y por qué es importante en neurodivergencias? ¿Qué es lo que Eh, tiene que ver eso con ser neurodivergente? Mira, yo creo que las identidades o las categorías que uno tiene modifican, alteran o forman la forma en la que uno ve al mundo. Si es distinto ver o sea, ver el mundo como mujer que como hombre que como persona no binaria. Es distinto ver el mundo como colombiana que como argentina que como europeo. Es distinto. Entonces, cada categoría, digamos que a uno le permite hacerse una visión del mundo. Y hay una categoría que es la de la neurodiversidad que no se ha tenido en cuenta, ¿sí? Se ha impuesto en las personas neurodivergentes el ver el mundo de forma neurotípica. Y entender que la neurodivergencia hace parte de esas categorías que generan interseccionalidad, permiten validar la identidad de esa persona, que esa persona sea vista y se reconozca que vea el mundo de maneras distintas. ¿Sí? Entonces es básicamente visibilizar algo que se ha negado toda la vida, y es que la neurodivergencia tiene un rol fundamental en la identidad, cómo se construye y en la forma en la que cada persona ve el mundo. Entonces es importantísimo empezar a agregar, porque pueden haber personas, y tal vez me estoy saltando a otros temas, pero pueden No haber te preocupes. personas que si no se reconoce la neurodivergencia como parte de la identidad, se deja de reconocer otro montón de cosas. Entonces pueden haber personas que tengan situaciones de vida muy similares, pero una ser neurodivergente y la otra no. Y eso explica un montón de cómo entiende su vida, de cómo se ha permeado su vida, de cómo entiende las relaciones, cómo entiende el trabajo, el estudio, el trauma. O sea, entonces es entender que la neurodivergencia es otra categoría política, en el caso, que genera opresión, porque en general o sea, ser neurodivergente implica una opresión adicional, porque no hay bienes y servicios creados para neurodivergentes. O sea, hay categorías que son favorables, otras no tanto, y aún en muy pocos espacios la neurodivergencia se ve como una categoría positiva. Usualmente genera opresión en este momento. O sea, esperamos que cambie, pero en este momento es así. Entonces es importante tener en cuenta la forma en la que eh, bueno, el neurotipo, para entender que eso hace parte de todas esas identidades que nos cruzan, porque si no nos estaríamos dejando por fuera algo fundamental del ser humano. Y lo otro, es importante, además en los espacios clínicos, terapéuticos y demás, tener en cuenta todas esas demás identidades de la persona para también acompañar la neurodivergencia. ¿Sí? Si no se tiene en cuenta el género, la edad, el nivel socioeconómico, la raza, pues probablemente el acompañamiento no sea un acompañamiento que permite ver a la persona y acompañarla desde lo que no necesita, sino desde un abstracto de lo que debería ser y no de lo que realmente la persona es y puede hacer. Bien. Bueno, yo acá, menos mal que sé que ya nos conocemos un montón, entonces no te vas a enojar, eso espero por preguntas que no estaban. Pero a mí se me ocurre pensar, ¿para qué les sirve a mis colegas saber de interseccionalidad, o sea, los clínicos? Eso se supone que debe venir en los manuales que a uno le enseñan para la identificación barra evaluación de neurodivergencias. Yo te pregunto, tú que has estudiado sobre eso, si realmente es así o no, y para qué le serviría a un clínico saber Eh, sobre esto. Mira, lo primero es que no. Yo creo que la medicina, o sea, como yo lo he estudiado, que para la gente dirá que hace una abogada estudiando esto, literal mi maestría ha sido en o sea,
es en estudios políticos, pero ha sido en neurodivergencia, en cómo se construyó la historia de la medicina, la psiquiatría, las categorías, o sea, hay un montón de cosas que yo he estudiado como en esa área. Pero digamos que las ciencias de la salud se construyeron separando los diagnósticos clínicos de la persona y atacando ese diagnóstico. ¿Sí? O sea, espero que se entienda, pero entonces la gente no habla de personas autistas, sino del autismo. Y se busca curar el autismo o el TDAH, no a la persona autista o la persona TDAH o acompañar desde ahí, sino que se separa el diagnóstico. Y eso se hace en toda la medicina. Entonces la gente habla de la hipertensión como si fuera una entidad externa al ser humano. ¿Sí? El cáncer como si no estuviera dentro del cuerpo. Yo creo que las personas que acompañan neurodivergencias tienen la intención de aportar lo más que se pueda a la vida de esa persona y de dar herramientas fuera del espacio terapéutico. Usualmente, no ver la interseccionalidad o no entender el contexto de la persona, esas herramientas no son tan efectivas. Sí, eso es lo que yo he visto. Entonces voy a dar ejemplos como más concretos. Entender el nivel socioeconómico de uno de mis consultantes como clínico implica saber que tal vez si yo le recomiendo asistir, por ejemplo, a 3, 4 terapias a la semana, no sea posible porque la mamá tiene 3 hijos y es madre soltera y no puede salirse del trabajo 4 horas a la semana a terapia. Entonces yo tendría que entender en un contexto de interseccionalidad que esa mamá no puede cumplir con los requerimientos de salud que yo le estoy dando para su hijo. Entonces yo tendría que hacer un ajuste de acuerdo a esas condiciones de vida que permita que la persona realmente pueda ser consistente con el plan de trabajo. ¿Sí? El no entender, o sea, ese es como el ejemplo más básico. ¿Sí? A mí me llegan muchos padres de familia diciendo es que mire, yo no lo puedo llevar tanto a terapias, me toca pedir permiso en el trabajo, me queda lejísimos, o la persona llega cansada del colegio, de la universidad y además quieren que lo lleve a 15 horas de terapia a la semana. Entonces, yo ahí que entiendo, y es que las personas que acompañan no están teniendo en cuenta varias categorías de interseccionalidad. Primero, el nivel socioeconómico. Segundo, cuáles son los apoyos familiares. Tercero, el tiempo, cuál es la disposición de tiempo. Cuarta, la edad de la persona. Porque siempre lo digo, estoy segura que un adolescente lo último que le interesa es ir a terapia. Entonces es entender un poco el contexto de la persona en toda su identidad para poder dar herramientas que sean útiles y que en lugar de ser una carga para esa persona que acompañamos, generen bienestar. Bien, entonces creo que eso daría mucha luz también. Yo le sumaría ahí una cosa nueva, considerar la neurodivergencia de lo que está acompañando como una opción posible también, ¿no? Dentro de esta interseccionalidad. Creo que para eso le serviría a los clínicos saber esto. Ahora yo te pregunto, ¿para qué le serviría a una persona común, a un usuario, conocer sus intersecciones cuando va a solicitar un servicio médico o jurídico o financiero? ¿Para qué le sirve eso a uno saberlo? Mira que esa es una palabra un poco muy, muy elaborada, porque viene, pues, digamos, de la ciencia política y el derecho, pero en general creo que todas las personas tenemos alguna idea de nuestras identidades, ¿sí? Siempre. Entonces uno tiene un montón de identidades y un montón de etiquetas que se ponen y sabe cuáles son positivas y cuáles no, ¿sí? Aunque no las reconozca todas. Entonces, por ejemplo, ser colombiana es una identidad y es una intersección. Ser mujer, tener 30 años en lugar de tener 20 o tener 50. La orientación sexual. Si uno está soltera, divorciada, casada, viuda, en fin. Yo creo que hay una idea y una noción de algunas interseccionalidades que son más claras. Entonces, la edad, el género, la raza. Y creo que la gente tiene muy claro en algún momento qué le genera privilegio y qué le genera opresión. O sea, no es tan complejo, es como si yo tengo un buen salario, un buen ingreso, pues eso me genera ventajas que si no lo tuviera. ¿Sí? O sea, es una situación como un poco más así. Lo que ocurre con neurodivergencias y por qué es importante es porque muchas veces se elimina. E incluso en casos donde la gente sabe que es neurodivergente, lo que se busca es ocultarlo. Entonces ahí es que se genera la opresión, ¿sí? Entonces como no, seamos normales. Y esa, por ejemplo, esa etiqueta de normalidad a mí me parece pues falsa, digamos, pero en general la gente cree que la forma de pertenecer es pareciendo lo más normal posible, comillas, aquí en la palabra normal. Pero a la gente lo que le sirve es para identificar qué puede y qué no puede hacer en la vida, es para entender el mundo, es para eh, poder acceder a bienes y servicios. Y si uno lo estudia un poquito más es para entender por qué ocurren las cosas. ¿Sí? Es como, bueno, es que lo que pasa es que en un caso muy similar, con dos personas que tengan un mismo perfil profesional, probablemente contraten más a los hombres que a las mujeres. ¿Sí? Eso ocurre.
en una situación muy similar, otra vez, con situaciones muy claras, edad similar, educación similar, es más probable que contraten a una mujer blanca que a una mujer negra. ¿Sí? Y entonces uno empieza a ver cómo es que se construyen esas categorías y también actuar, porque no es solo el reconocimiento de que esto ocurre ya, sino es cómo podemos transformarlo. Hay muchas cosas que hace cuando uno entiende la identidad. Primero, el reconocimiento en uno mismo da fuerza. Si uno sabe qué hacer, entiende las cosas antes, digamos, implica como no saber qué está pasando. Es como, pero hay gente que invisibiliza a la otra persona si no reconoce esos elementos de interseccionalidad. Entonces, tú dices, pero si tenemos las mismas, o sea, de ahí surgen comentarios como, pero si ella pudo, tú también puedes. O comentarios de, pero tú dices que eres autista, yo te veo bien. De ahí surge, ¿sí? De que no se reconocen esas identidades que uno no ve, porque uno realmente, el otro ser humano, lo que ve es como la punta del iceberg y no conoce todo lo que le ocurre en la vida. Entonces, entender en primera mano, desde un espacio, no sé si profesional, que hay interseccionalidades, o también personal, que hay interseccionalidades, permite ser compasivo con el otro, pero entender también dinámicas de poder que a uno le generan beneficios o le generan opresión, ¿sí? Es un poquito más Sí, yo, entender el mundo. yo creo que desde la clínica también sirve un montón porque jamás se me ocurriría ofrecerle un tratamiento estandarizado en personas normotípicas a una persona neurodivergente. Ni jamás se me ocurriría aplicarle una prueba con baremos hechos para mujeres, o sea, personas nacidas con vulva identificadas como mujeres, a personas no binarias y dar por sentado que simplemente van a estar mejor encasilladas ahí. O sea, que desde la clínica también eso es muy importante. Tampoco podría dar por sentado que yo creo que esa persona tiene una cama o tiene una habitación donde dormir para sí sola o que tiene la alimentación que necesita o que aun cuando tenga la posibilidad de alimentarse, tenga los recursos para alimentarse porque cuente con ese ajuste si es que realmente lo requiere. O sea que me parece que atraviesa todo y entonces ahí tengo otra pregunta para hacerte, pero antes voy a saludar a las personas que nos vienen leyendo, que vienen escribiendo, que vienen también como compartiéndonos sus comentarios, que si quieren dejar alguna pregunta lo pueden hacer. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando pasamos del modelo de arreglar a una persona, del modelo fixing, a pensar en un modelo que tenga que ver con la identificación de barreras del entorno y también como a cómo eliminarlas? ¿Cuál es esa diferencia entre esos dos modelos? Ya, aquí un poco hablar de modelos de discapacidad. Lo primero es que otra vez la discapacidad ha tenido mala prensa, entonces el modelo tradicional anterior es el de arreglar, rehabilitar, curar a la persona con discapacidad para que esa persona entre a ser parte del entorno, que ese es el modelo fixing que dices, ¿no? Entonces es como, bueno, si esta persona es autista, hagamos todo lo posible para que sea lo, comillas, menos autista posible o parezca lo menos autista posible y vuelva y se pueda interactuar con las demás personas de acuerdo a cómo los otros interactúan, ¿sí? Entonces, ese es el modelo fixing. Y está el otro, que es el de modelo social de la discapacidad, que dice que las personas son como son, sus cuerpos son perfectos como van a ser perfectos, y si uno no considera que son perfectos, entonces igual no hay forma de curar o arreglar nada, ¿sí? Así vienen los cuerpos, hay diversidad humana y así se ve la diversidad, y entonces dejemos de intentar cambiar lo que no podemos cambiar y cambiemos lo que sí podemos. ¿Y qué se puede cambiar? El entorno. Sí, o sea, es mucho más fácil antes de que una persona con alguna parálisis pueda caminar, que uno que haga la rampa, ¿sí? Que haga el ascensor. Entonces, básicamente, el enfoque de la discapacidad determina qué modelo le impongo a la persona que estoy acompañando. Entonces, desde un modelo rehabilitador, todos mis recursos se van destinados a arreglar a la persona, que parezca menos neurodivergente, menos autista, a que se concentre de formas más aceptadas socialmente, ¿sí? Y ese modelo, digamos que lo que hace, desde mi punto de vista, es borrar la identidad de la persona, porque le estoy pidiendo que cambie todo lo que es para que yo lo acepte. En cambio, el otro te dice, bueno, tú ya eres como eres, te voy a dar herramientas para que interactúes con el entorno, y si esas herramientas no son suficientes, entonces vamos a cambiar el entorno. Entonces lo que ocurre es, bueno, ya no tengo esta situación de quiero arreglar tu atención, es bueno, no nos vamos a concentrar nunca como la otra gente se concentra, usemos tableros, usemos imágenes visuales, que la comida esté a la vista, que tengas los pastilleritos para que te acuerdes cuando te tomaste la vitamina.
Y entonces, para mí, la gran diferencia es que en la una se afecta muchísimo la autoestima y en la otra no. En la una se potencia la agencia, ¿sí? Es como, mira, tú ya estás bien como eres, el mundo puede cambiar. Entonces se acompaña desde un lugar de no hay nada que arreglar en ti, ¿sí? Sí hay muchas herramientas que adquirir, sí hay mucho que cambiar en el entorno, pero no es una cuestión tuya, el problema no eres tú, el problema es el entorno. Y desde ahí yo creo que la gente puede ser acompañada y tomar decisiones de manera que sean más positivas para su vida y generen bienestar, en lugar de tener que estar ocultando, camuflando, cambiando quién es. ¿Sí? Esas son como las dos diferencias y decir que el primero no viene con mala intención, ¿sí? Lo que pasa es que las neurodivergencias no se curan porque no son enfermedad. Entonces, desde ahí es cuando uno le da características negativas a algo que es neutro y en esa neutralidad es que pues se lleva por encima a las personas que somos neurodivergentes y a nuestra autoestima. Eso. Bien. Ahora, en estos 15 minutos que nos quedan, yo quiero preguntarte de dónde entonces, con todo eso que ya nos has contado, nace interseccionalmente, que eso es una palabra que tú trajiste y que el nombre es porque tú la trajiste. Entonces, que nos cuentes de dónde es que dijiste, bueno, esto se tiene que llamar así porque el objetivo que tiene es tal, porque los valores que lo sustentan son tales y el alcance que quiero que tenga es este. Yo creo que nace desde la crítica y la inconformidad de la falta de acompañamiento en neurodivergencias como yo lo entendí. Eh, como dije desde el inicio, el autismo fue claro, o sea, clarísimo desde el inicio. O sea, yo llegué a mi identificación ya después de una autoidentificación sabiendo que yo era autista, sin necesitando confirmación. Pero para mí nunca fue algo negativo, ¿sí? Digamos que fue, me dio tranquilidad, me generó bienestar saber que yo era neurodivergente cuando me enteré. Y sin embargo, todos los acompañamientos que se ofrecían en ese momento que yo lo encontraba eran mucho a camuflar que yo era autista. ¿Sí? A normalizar, tienes que adquirir herramientas de otra forma, tienes que comunicarte de otra forma, tienes que relacionarte de otra forma, pues, ¿sí? Y yo intenté, digamos, con varios acompañamientos, eh, que básicamente lo que, o sea, era mucho dirigido a la forma de socializar. Sí, o sea, así como bien abierta, era muy dirigido a tienes que socializar más, salir de tu zona de confort, es que estás usando el autismo como excusa, puedes hacerlo más seguido, en fin. Eh, la zona de confort es yo trabajo remoto hace un montón de años, o sea, incluso antes de saber que era autista yo ya trabajaba remoto. Eh, la zona de confort era quedarme en mi casa los viernes en la noche leyendo. Yo tengo un montón de amigos, pero los veo poco, porque me quieren tal como soy. Y entonces mucho del acompañamiento tenía que ver con lo que otras personas esperaban de mí, no con lo que yo quería hacer. Y lo otro es que mucho del acompañamiento que yo vi en algún momento se enfocaba únicamente en cambiar o camuflar las características autistas y dejaba de lado la vida que me pasaba. ¿Sí? Por ejemplo, yo quería trabajar en mi empleo, quería trabajar en mis relaciones de pareja, quería trabajar en mi tusa, en lo que fuera. Y la terapia iba mucho dirigida al autismo y se dejaba de lado la vida, ¿sí? Y yo no iba a terapia por ser autista porque no había nada que cambiar, sino porque yo necesitaba acompañamiento en la vida como todo el mundo y ya. Y entonces interseccionalmente creo que inicia como una crítica a la falta de acompañamiento integral para personas neurodivergentes. ¿Sí? Un acompañamiento que no solo se enfoque en que soy neurodivergente, porque eso es una de las 1000 identidades que me componen. ¿Sí? Y entonces es como cero, o sea, no que no importe, pero si estoy hablando de migración y estoy en otro país y estoy viendo cómo me mudo con una pareja, yo quiero trabajar en eso y que se tenga en cuenta que soy autista, pero trabajar en eso, ¿sí? Que no todas las explicaciones de mi vida se den porque, ay, como es autista, eso es lo que pasa. Para mí, digamos que hay una idea muy reduccionista en trabajar las neurodivergencias por separado de la identidad. Entonces, interseccionalmente es una crítica, surgió al menos desde mi punto de vista como una crítica al modelo de acompañamiento en neurodivergencias. Y lo que buscaba era cambiarlo y nombrar que desde nosotras se reconocen las identidades de la persona y que se van a tener en cuenta dentro del acompañamiento. Que cuando yo ofrezca un ajuste razonable o que cuando las profesionales que nos acompañan hagan una evaluación, tengan en cuenta esas identidades para que la persona se sienta vista y sepa que es ella la que puede elegir qué tipo de acompañamiento quiere, porque eso es lo otro. Muchas veces yo pagaba por acompañamiento que no había pedido, ¿sí? Es como, yo lo estoy pagando, o sea, yo soy la persona que lo paga. Y es
el poder crear estos acompañamientos, pero desde un lugar de la identidad completa, sino desde la reducción de la persona a su diagnóstico, sino desde todo lo que es la persona. Creo que desde ahí surge. Y eso es lo que, esa es la posición. Es como si acompañamos en salud, pero no en la salud de vamos a rehabilitar o curar neurodivergencias. Es cómo quieres que se vea la salud, qué es bienestar para ti, ¿sí? Porque el bienestar se ve distinto para distintas personas. Y eso es algo que hay que entender. Igual que una decisión positiva para alguien puede no ser la de su terapeuta, igual la persona es la que vive con esa decisión y por eso es quien toma las decisiones. ¿Sí? Entonces creo que es una crítica. Eso es interseccionalmente una crítica a los servicios que habían para neurodivergentes en el momento en que iniciamos este proyecto y que seguimos haciendo todos los días y nos seguimos deconstruyendo para acompañar a las personas en todo lo que son. ¿Sí? Bien. Bueno, y yo también quería preguntarte, hay una palabra que no tenemos ahí, pero que me parece que va a ser muy importante para las personas que puedan estar acercándose por primera vez a la interseccionalidad y digan, uy, son un montón de palabras nuevas, entonces vamos a hacer un pequeño glosario ahora y es, ¿por qué estás hablando de neurodivergencia y no me estás hablando de trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención? Por pensar en esos dos. ¿Por qué no me estás hablando desde ese lugar y me estás hablando de neurodivergencia? ¿A qué te refieres con eso? Ya, No otra es que yo vez. no lo sepa, yo estoy haciendo la voz de muchas personas que han Ya, dejado después sus preguntas ahí después. listo. Entonces son posturas. Hay que entender que nosotras, o bueno, como proyecto, como empresa, nosotras nos paramos desde una postura, que es el paradigma de la neurodiversidad. ¿Sí? Y desde ahí entendemos el mundo. Es otra vez, voy a hacer un ejemplo que nada que ver, pero digamos que la religión es tan fundamental al punto que uno entiende el mundo de acuerdo a su religión, a sus bases educativas, a sus bases académicas. Entonces, cada idea que uno tiene le permite hacerse una idea del mundo. Y entonces, esta postura del mundo desde la neurodiversidad dice que las neurodivergencias, como el autismo, la atención divergente, son neurotipos menos frecuentes, ¿sí? Es decir, no están bien ni mal, no son mejor el uno que el otro, no es mejor ser neurotípico a ser neuroatípico, lo voy a decir así porque hay un montón de neuroatipicidades, pero no es lo mismo ser autista que no autista o TDAH y no TDAH. No hay una mejor que otra. Lo que pasa es que una es menos frecuente que la otra. Y entonces, hablar de trastorno, y esto sí es algo muy personal, lo que hace es de una vez imponer la falla en el otro, ¿sí? Si yo hablo de trastorno del espectro autista, estoy imponiendo que hay un problema, o sea, digamos que la palabra trastorno, que aunque en el diccionario se entiende como diferencia, socialmente se entiende como enfermedad, está más ligado a una cuestión de salud, a un problema. Y o sea, el paradigma de la neurodiversidad lo que dice es no necesariamente es un problema, es simplemente una diferencia. Entonces, digamos que usar la palabra trastorno hace énfasis en el problema o lo ve desde una perspectiva de problema y usar la palabra neurodivergencia lo que dice es algo que diverge de lo que se espera, ¿sí? Digamos que eso pareciera sencillo, es como al fin de cuentas es lo mismo, no tanto, porque realmente y aquí pueden leer a Foucault, así no, bueno, pues pueden, ya es como teorías políticas y de por y demás, se ha usado mucho la salud mental para demeritar a las personas. Entonces, muchas veces el usar una etiqueta de neurodivergencia sirve también para invalidar la opinión, las decisiones o dudar de las acciones que toma esa persona neurodivergente. Entonces, muchas veces esta idea de trastorno lo que ha hecho es oprimir a las personas. ¿Sí? Les quita la agencia, hace que otras personas decidan por ellas. En cambio, hablar de neurodiversidad, lo único que dice es, miren, sí es un neurotipo menos frecuente, es decir, hay menos personas neurodivergentes que no neurodivergentes, pero eso no hace que esté mal. No hay nada que curar. Entonces, creo que esa es la diferencia en lo que se hace el énfasis, ¿sí? En si yo lo veo como enfermedad o lo veo como diferencia, ¿sí? Poco ahí. Bien, cuéntanos cuál ha sido el obstáculo más grande con el que te has encontrado cuando has querido hablar de neurodivergencia e interseccionalidad y poder ofrecer esos servicios a las personas neurodivergentes que los están buscando. Bueno, aquí se me ocurren dos cosas de las que hablar. El obstáculo más grande. Hay primero mucha gente que cree que yo estoy haciendo activismo para personas con niveles de apoyo bajos.
Sí, hay mucha gente que cree que esto que yo ofrezco o el enfoque de neurodivergencia no puede aplicarse a una persona no verbal o a una persona con parálisis física o sí, que solo se aplica a un tipo de personas que no tiene discapacidad intelectual y esto es mentira. Y entonces hay una creencia de que este paradigma es una romantización de los diagnósticos de neurodivergencia y no, ¿sí? Este es un enfoque que puede aplicarse en personas que tienen bajos niveles de apoyo y altos niveles de apoyo. Entonces, primero existe esa creencia y entonces hay invalidación de, claro, lo que tú estás diciendo te sirve a ti y a las personas que no tienen discapacidad intelectual, pero a mi hijo que está postrado en una cama o que lleva tanto tiempo encerrado en un centro, no. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, no es verdad. ¿Sí? El paradigma de la neurodiversidad y el enfoque social de la discapacidad sirve para un montón de gente, si están dispuestos a abordarlo. ¿Sí? Eso por una parte. Y por la otra, creo que también ha habido mucha invalidación en que lo que yo estoy diciendo no es conocimiento científico, que es una de las cosas que más encuentro. ¿Sí? Todo el mundo, yo le decía hace poco y creo que el hecho de que yo estudie la maestría que estudio tiene mucho que ver con eso, que a mí me invitaban a lugares y me decían como, bueno, van a hablar las profesionales y ahora habla tú. Y yo, ¿y entonces yo qué soy si no profesional en lo que hago? Sí, lo que pasa es que la gente pues no reconoce abogados que hablen de neurodivergencia, pero realmente a eso me dedico. Entonces creo que lo primero es creer que el paradigma de la neurodiversidad o este enfoque es romantización de los niveles de apoyo alto de la discapacidad y no, en ningún momento. Eh, y además también sirve para acompañar niveles altos de discapacidad. Y lo otro es que la gente crea que la única autoridad profesional que existe en neurodivergencias son profesionales de la salud. Entonces esas son como las dos barreras que he tenido. Y eso otra vez limita a las personas neurodivergentes a pacientes. Y desde el enfoque interseccional, las personas son personas completas y complejas, no solo pacientes, usuarias de servicios de salud. Bien. Bueno, y acá, para cerrar, dos cosas. La primera que te quería preguntar es cómo la llevas con el capacitismo que te has encontrado buscando profesionales que ofrezcan servicios para personas neurodivergentes y con el capacitismo que también tenemos las personas neurodivergentes cuando accedemos a un servicio específicamente para nosotros. Ya, para las Ay, personas que no sepan, te me congelaste. ¿sí me Vamos a escuchan? esperar un poquitito. ¿Ahí escuchaste? Sí, Sí, ahí sí, volviste. perfecto. Ok, bueno, entonces iba a decir que primero expliquemos qué es el capacitismo, porque puede que Ok, hay personas que no tengan claro qué es. Y el capacitismo es una forma de tenemos cinco discriminación. minutos, quiero que lo sepas. Dale, una forma de discriminación que básicamente valora a cuerpos y mentes por lo que pueden hacer. Qué pena que se me cayó mi cosita con la que estaba jugando toda la, el vivo. Entonces, básicamente es una forma de discriminación que cree que hay cuerpos o mentes que son mejores que otros, ¿sí? Y todos lo tenemos interiorizado. Entonces, por ejemplo, y mi ejemplo estrella es, todos somos capacitistas, si usted cree que no es, piense en alguien muy lindo, por ejemplo, Jacob Elordi, Michael B. Jordan, el lindo del momento, con una novia con síndrome de Down. ¿Sí? Dígame cómo se siente y si le parece cómodo. Y si le parece re bien y no pasó nada en su cabeza y en su corazón, no es capacitista. Es un ejemplo muy reduccionista, obviamente, de lo que es el capacitismo, pero va anclado a que una persona que tiene un cuerpo o una mente diversa no puede hacer ciertas cosas o no puede acceder a ciertos servicios y ciertos espacios, como por ejemplo las relaciones de pareja. Pero más allá de eso, yo con qué me he encontrado con profesionales que lo que buscan es que la persona pueda hacer más y más y más. Y muchas veces no se trata de que la persona pueda hacer más, o sea, el acompañamiento no se trata de que la persona pueda hacer más o haga más, sino que la persona tenga bienestar. Si los ajustes razonables o el paradigma de la neurodiversidad y todo lo demás no busca que la persona pueda hacer más, sino que la persona con lo que hace se sienta bien, con que pueda vivir de acuerdo a sus capacidades, sus necesidades, porque si no volvemos a una situación de rehabilitación. ¿Sí? Yo quiero que esta persona haga más de lo que ya hace. Y hay personas que realmente no van a poder hacer más, pero sí van a poder vivir vidas completas. Entonces lo que cambia es el enfoque. Yo no pienso tanto en el hacer o en estos términos de funcionalidad, sino más bien en el bienestar. Cómo se construye bienestar con las herramientas que se tienen. Y en la persona. Creo que hay una situación que la compartí al inicio. Mucha gente está muy dispuesta a reconocerse como neurodivergente, pero no como discapacitada. ¿Sí?
Y muchas veces hay una disonancia entre cómo así que yo tengo una discapacidad o soy una persona con discapacidad o soy discapacitado, si tengo trabajo, si tengo pareja, si puedo hacer un montón de cosas, si me he mantenido sola en los últimos 10 años, 20 años, 15 años. ¿Sí? Y eso otra vez, no se trata de lo que puedes hacer, se trata de las dificultades que tienes para hacerlo en comparación con las demás personas. ¿Sí? Y eso, o sea, eso es lo que es más difícil de ahorrar. Muchas veces hay personas que no están dispuestas a reconocerse como personas con discapacidad y al menos desde el derecho se pierden compensaciones que ofrece el Estado y ofrece la vida, porque para mí no son beneficios, son compensaciones. Si usted tiene barreras, la vida le toca más difícil, entonces también hay otras cosas en las que dice, bueno, hagamos la vida un poco más fácil a partir de trabajos, comillas, preferenciales o sillas preferenciales, que no hay nada de preferencial, es solo compensatorio. Pero creo que es mucho la falta de entendimiento que la discapacidad no tiene que ver con el poder hacer o no poder hacer, sino con la dificultad que causa la vida algunas veces. ¿Crees que es eso? Gracias. Bueno, agradecerte por tu tiempo. Linda no suele estar mucho en esos espacios y yo sé que ella está acá, se siente mucho más tranquila y segura, así que gracias. Y para cerrar en el último minuto y medio que queda, quisiera que nos cuentes qué puede ir a buscar la gente en Interseccionalmente, que yo ahora también lo voy a etiquetar, que es una creación nuestra, pero qué es lo que pueden buscar las personas allí, o sea, ¿por qué ir a Mira, Interseccionalmente? ¿Qué van a encontrar? lo que van a encontrar son servicios para personas neurodivergentes, creados para personas neurodivergentes, no adaptados, no modificados, no, o sea, son servicios creados para personas neurodivergentes, usualmente desde profesionales neurodivergentes que acompañan, sí, en salud, en algunas áreas, pero también en otros ámbitos de la vida. Sí, y van a encontrar este enfoque que contaba de no tanto cambiar a la persona, sino más bien acompañar a cambiar el entorno, acompañar en bienestar y no en funcionalidad. Entonces, interseccionalmente es un espacio donde la gente puede buscar un profesional que le acompañe a tener la vida que quiere y a aprender de neurodivergencias desde este paradigma de la neurodiversidad, donde las personas no somos trastornadas, sino diferentes. Eso. Bueno, mil gracias. Quiero que sepan que no solamente las personas como usuarios pueden ir, sino también las personas jurídicas como las empresas, organizaciones públicas y privadas también pueden acudir a nosotras en Interseccionalmente. Gracias, gracias por tu tiempo. Ahora me voy a tener que ir porque justo tengo un espacio también donde vamos a ir a hablar de Interseccionalmente en este momento. Y si quedan preguntas, les voy a pedir que me las dejen por acá. También la voy a etiquetar a Linda. Y vayan y conozcan, miren y nos cuentan a ver qué les parece esto. Está todo en construcción. De este vivo podríamos hacer una miniserie con un montón de capítulos, pero vamos hoy con el primero que ya es un montón. Gracias, Linda. Muchas gracias a ti y a todas las Un personas abrazo, que nos ven gracias ahora a y en todos. diferido. Adiós. Tal cual. Chao, chao.